Record. Sí. Ok, creo que ya estamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí con el Capitán Cahook, el Spider-Man del GAT, ¿Cómo, el cómo estás, Luis? romántico del EPNP, nuestro Ike del Polo Sur, Siempre, Hugo siempre fuiste muy Acosta. ¿Qué tal, exagerado. Huguito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Luis? La verdad que a las corridas, tomando un café y tratando de conectarme, porque Estamos. recién llego a la clínica. Estamos ¿Qué iguales, pasó? ¿Qué ¿eh? pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, ¿qué pasó? En el No, no, camino. hubo un accidente en la ruta y estuve media hora parado ahí. Y bueno, las chicas a la escuela, esas cosas de la vida cotidiana. Gracias por lo de Capitán Bueno. Cajú. ¿Qué hora es allá? Acá son 6:37. ¿Qué hora es allá? Acá 8:10. 8:30 debe ser, 8:10. ¿no? Y a Sí, esa 8, hora 8. comienzas ahí en la clínica. No, no, arranco más temprano, arranco más temprano. Bueno, bueno, Lo bueno, que bueno. pasa es que, bueno, hoy lamentablemente hubo algunos imprevistos. ¿Y tienes pacientes esperándote? O sea, te estoy Hay quitando un el par, ¿eh? tiempo. Hay un par esperando. Ojo, macho, bueno, pues vamos al grano. Bueno, Pero lo que tranquila, quería, lo tranquila. que quería conversar contigo Sí. hoy día, que es un tema caliente, es cirugía refractiva y las consideraciones en pacientes con, vamos a llamar periglaucoma, porque no es que haya pacientes con glaucoma, hay pacientes con sospecha de glaucoma, hay pacientes con antecedentes familiares fuertes de glaucoma, que no sabemos si debemos meterlos en la bolsa de sospecha o no, yo creo que no, pero bueno, tú nos vas a dar tú nos vas a dar luz al respecto. Entonces, quería preguntarte una cosa. Aquí vamos a dividir tres partes. La primera, el preoperatorio. El preoperatorio de un paciente que... vamos a vamos a abrir ese melón de golpe. Paciente que tiene glaucoma. Cirugía refractiva láser en la córnea, ¿sí o no? Mira, es un tema controversial. Vos pensá, primero que estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿sí? Y generalmente los glaucomas que se manifiestan a temprana edad suelen ser glaucomas agresivos. Glaucoma juvenil, estamos hablando de un glaucoma secundario pigmentario, a veces glaucomas por corticoide, o sea, suelen ser, cuando ya hay daño estructural y funcional, en estos pacientes jóvenes pueden tener una progresión rápida. Entonces, yo sería muy cauteloso y particularmente un paciente que tiene glaucoma, es decir, que ya tiene daño estructural y demostrable y un daño funcional, cambiar la biomecánica corneal no me parece una buena idea. ¿Sí? Entonces ahí ese grupo sería particularmente conservador. Primero, ver realmente, diagnosticar qué tipo de glaucoma tiene y si tiene glaucoma, como te decía, ya constatado, yo por ahí trataría de ver otra opción. Un miope, bueno, hacer una lente fáquica, evaluaría otra opción que no sea la cirugía refractiva per se. ¿Sí? Bien, bien, Ahora, bien. Ahora, te cuento bueno, sí. para los que no lo pillaron con mi introducción, Hugo es glaucomatólogo, uno de los mejores de el mundo y de Latinoamérica, por supuesto. Y vos sos muy exagerado, Luis. Y nuestro gran amigo del grupo, que ya saben quiénes son, que les mando un abrazo. Así que él es glaucomatólogo. Y vamos a hablar después de qué dice la evidencia un poquito, pero qué dice la experiencia. Yo soy cirujano de refractivo láser, ¿no? Entonces, Sí. el 80% de los glaucomatólogos encuestados no le harían cirugía refractiva a un paciente con glaucoma, pero así, negativo. Mientras que el 50% de los cirujanos de cirugía queratorrefractiva sí les harían, bajo ciertas condiciones, LASIK a un paciente con glaucoma. Yo a un paciente con glaucoma diagnosticado te juro que me cuesta. Ahora, en este mismo survey les preguntaron y el 75%
Es más, aproximadamente el 70%, entre el 66 y el 75% de los encuestados, tanto glaucomatólogos como cirujanos de córnea, refractivos láser, sí les harían en pacientes sospechosos de glaucoma. Entonces ahora Bien, quiero que abramos ese melón, el melón de la sospecha de glaucoma. A un bien. paciente con sospecha de glaucoma, ¿le haces o no le haces? Mira, cuando estamos hablando de sospecha de glaucoma, hay que tomar Ah, en cuenta varios factores. O sea, estamos hablando de sospecha, eh, primero la fiabilidad de los estudios, la fiabilidad de los CT de capa de fibras, fundamental. Muchas veces son pacientes miopes, tienen ligeros tilt, tienen atrofia peripapilar. Entonces, sería muy concienzudo en, digamos, poder detallar el, el- el- la fiabilidad del estudio estructural sobre todo. Y otra cosa importante es el espesor corneal, ¿sí? Está demostrado que el espesor corneal, o sea, menos de 500 micras o 500 micras, es un factor de riesgo también para glaucoma. Entonces, hay un paciente miope con antecedentes familiares directos, con una córnea 500 micras, borderline. claro, borderline, no sería el mejor candidato, ¿sí? Ujú. Ahora, un sospechoso de glaucoma, que vos decís, eh, es un paciente riguroso, metódico con sus controles, con un buen espesor corneal, con, digamos, motivado para la cirugía, sin otra enfermedad de superficie, bueno, bien seleccionado, podría evaluar la posibilidad de hacer una cirugía refractiva. Ahora, el tema también es pensar que ese paciente a futuro puede llegar a tener un diagnóstico de glaucoma, puede llegar a necesitar un tratamiento. Le estamos alterando de alguna manera no solamente la biomecánica, sino el tema de la lubricación. O sea, es un tema escabroso, pero bueno, digamos que me tomaría un poquito más de licencias en la sospecha de glaucoma. Y ahí hay un No temita lo descartaría. complicado. Sí, sí, hay un temita Sí, complicado. Obviamente la respuesta es depende, depende de la situación, ¿sí? Ahí tenemos un tip ya que lo vamos a dar para el final. Si es una córnea borderline, 500 micras, pues piénsatelo bien. Si es una córnea con un buen espesor corneal, bueno, con unas ciertas evaluaciones podrías proceder adelante, ¿correcto? Ahora, ahí exacto. abrimos un cajón oscuro y revuelto que es el de la córnea con su espesor y la medida de la presión intraocular, que es que se han inventado que las tablas para compensación tal, y realmente lo que dice la evidencia es que si tú operas un paciente, si tú un paciente miope, ¿sí? Que le bajas el espesor de la córnea, lo mides antes y después. Realmente las variaciones, a ver, déjame ordenar la idea. Lo que dice la evidencia es que no es tanto por el espesor de la córnea, sino por la biomecánica corneal. Y que eso Exacto. del espesor de la córnea y las compensaciones que se han inventado, eso no está tan terminado de cocinar, ¿ya? Y Esos, que, esos, exactamente, esas tablas no son fiables ni no son científicamente demostrables. correcto. ¿Y qué más dice la evidencia? Ok, se ha medido la presión intraocular con varios instrumentos. ¿Cuál es el más común que tenemos nosotros los oftalmólogos del consultorio y el mejor a mi criterio? Que es el tonómetro de aplanación de Goldman, ¿correcto? Bueno, pues está demostrado que con la creación del flap y mientras más es más grueso el flap, más afecta la presión intraocular. Me dice si estoy bien o estoy mal, por favor. Y es Es exacto, Luis. correcto. Y que ahora hay nuevos protocolos utilizando, por ejemplo, la tonometría de contorno dinámico, pero que también está un poco menos afectada, pero sigue estando afectada. Y de ahí vienen los ORIS y los CORBIS, los ORA y los CORBIS, que Sí, te meten un poquito más la biomecánica corneal y que podrían representar una mejor medida de la presión intraocular con sus matices, midiendo adecuadamente el pre y el post, que eso vamos a ir a eso después, pero que el aparato que menos se afecta con postcirugía refractiva es el tonopen, curiosamente. sí, Y el tonopen curiosamente. medido, obviamente, ¿qué más dice la evidencia? Para que sepan todos. Si tú usas el tonopen
En un paciente no operado, en varias partes de la córnea, sale igual. Bueno, igual dependiendo de la midas, ¿no? Pero que si tú lo haces en un paciente operado, sí cambia la presión dependiendo de dónde la tomes. Obviamente porque estás afectando la biomecánica y disminuyendo el espesor. Pero si con el mismo tonopen tú la tomaste en la periferia, pre y post, que no se afecta para nada. Entonces por ahí puede haber una ventanita. ¿Qué opinas? Me parece que sí. Igualmente lo que faltaría desarrollar son protocolos bueno, obviamente sean un poquito más exactos y más certeros, que ahí está el tema de cómo es el seguimiento, cómo es la evolución. El único factor modificable en el tratamiento del glaucoma sigue siendo la presión intraocular. O sea que necesitamos tener cierta certeza a futuro para poder saber en qué, digamos, plano estamos parados. Ya, no es un tema menor entonces, hay que prestarle mucha No es un atención, tema menor. ¿correcto? Ya. Exactamente, Ok, exactamente. ¿qué harías tú? ¿Sí? ¿Qué harías tú? Vamos a entrar en el preoperatorio y vamos ahorita a entrar ya en los real tips. ¿Qué harías precisamente y concretamente si tienes un paciente con sospecha de glaucoma o con antecedentes familiares de glaucoma? Lo de sospecha de glaucoma ya es otra cosa que la dejamos para después, ¿de acuerdo? Pero vamos a catalogarlo en sospecha de glaucoma o antecedentes familiares fuertes de glaucoma, joven, con una córnea no borderline, una buena córnea, con una Buena buena cornea. paquimetría. Eh, Me dices que quizá te animarías a hacer cirugía refractiva. ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué haces antes? ¿Qué haces en cuanto a la presión intraocular? ¿Y qué haces después? Mira, primero evaluar bien la presión basal que tiene el paciente. Se le puede ¿Ya? hacer alguna prueba de provocación, ¿sí? Para poder evaluar la máxima presión que tendría ese paciente en condiciones en las que nosotros no podemos conocer su presión intraocular, por ejemplo, a la madrugada. Evaluar bien eso. Presión intraocular, una prueba de tolerancia hídrica. Y en base a eso, tomando en cuenta, obviamente, el OCT de capa de fibras, el campo visual, la paquimetría, con un buen espesor corneal, si es un paciente que no tiene otras patologías asociadas de superficie, etcétera, ahí lo consideraría seriamente. Pero, digamos, cuando uno está hablando de sospecha, algo tiene que haber. O sea, la sospecha está o en la presión, porque obviamente el daño no lo tenés, ¿sí? O en todo caso en una estructura que tu OCT de capa de fibras no es del todo fiable. Entonces, eh, estar seguro que ese paciente no tiene glaucoma, Vale, primero. estar seguro que no tiene glaucoma.